Buenas tardes. Voy a hacerles como en la escuela. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta reflexión, pequeña charla sobre algo que dice Juan de la Cruz sobre el ser humano. ¿Quién es el ser humano según Juan de la Cruz? Pero es una pincelada muy pequeña, ¿no? Y iniciamos pues escuchando un canto con nuestras hermanas Arán sobre Juan de la Cruz. Les invito a que se puedan recoger, cierren sus ojitos un momento, entren ustedes mismos y dense la oportunidad de escuchar y seguir en el interior este canto, y después continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo nos acompañen y nos iluminen. Amén. Quiero iniciar dando lectura a un texto de la carta a los Efesios, capítulo 3, del versículo 20 al final del capítulo, que es el 21. Y que dice lo siguiente: por lo cual os ruego, no os desaniméis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. El amor que excede a todo conocimiento. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior,
que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, hermanas, ayer charlamos un poco y reflexionamos sobre cómo nos presenta Juan de la Cruz a Dios. Y decíamos que es un Dios más tierno que una madre, más tierno que un amigo, que un esposo, ¿no? Mucho más tierno que cualquier otra relación que nosotros podamos conocer. Y cómo se abaja y cómo se vuelve nuestro servidor y aún nuestro esclavo cuando nos relacionamos con Él por amor. Este Dios cercano que en Jesucristo quiso abajarse hasta lo último para estar cercano a nosotros y mirarnos a nuestro nivel, sabiendo que la mirada de Dios es amar y que el amor de Dios es precisamente la salud del alma, ¿no? Vamos pues a darnos la oportunidad ahorita de hablar un poco sobre cómo es este ser humano, cómo lo presenta Juan de la Cruz. Y vuelvo a decir, es precisamente como un pincelazo, ¿no? Es algo muy pequeño, es muy rico lo que él maneja, pero entramos con esto, ¿no? Y quiero iniciar de esta forma, hermanos. En algún momento de nuestra vida nos llegamos a preguntar ¿quién soy? Y esta interrogante incluye otras: ¿de dónde vengo y a dónde voy? Una confidencia de parte mía, esto me lo pregunté yo a los casi 26 años de edad, ¿no? Antes éramos más tardados en las cosas, ¿no? Pero estando en el noviciado me pregunté, bueno, ¿y quién soy? Y de ahí empecé mi proceso, ¿no? Bueno, estas cuestiones, hermanos, de preguntarnos de una u otra forma nos responden y nos ayudan a orientar la vida. Si nos preguntamos, encontramos respuesta. Si buscamos, descubrimos por dónde caminar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos llamados? Pues bien, para los seguidores de Jesús, para los seguidores del camino, como dice en los Hechos de los Apóstoles, que así le llamaban a la vida cristiana, la pregunta tiene una respuesta muy alentadora, muy bella, pero sobre todo es esperanzadora. Nos abre la perspectiva, nos abre la mentalidad, nos descubre que somos más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos que somos. Y si bien esta respuesta la podemos alcanzar también y la comprendemos en nuestro entendimiento, la llegamos a tener por la fe que ilumina. San Juan de la Cruz dice que la sustancia de la fe es Dios mismo, es decir, es Dios quien se acerca y se nos revela. Es Dios quien nos ama a través de o en la caridad teologal, ¿no? Las virtudes teologales y la vida teologal, que esto sería para otros temas muy largos y muy bonitos, ¿no?
Y es esta realidad, hermanos, llamada fe, un don que nos descubre respuestas. El Señor Jesús alaba la fe de la gente. Recuerden ustedes a la mujer sirofenicia. Recuerden a aquel hombre que era un centurión y que pidió la salud de uno de sus siervos, ¿no? El Señor alaba públicamente la fe de ellos. Estas respuestas que encontramos, hermanos, en la fe o por la fe, nos responden a cuestiones muy particulares de nuestra vida. Nos van dando respuesta conforme vamos avanzando, porque las preguntas nunca se terminan. Y mientras más conocemos, más preguntamos. Mientras más conocemos, no digo que la curiosidad sea la que los mueva, sino a veces la misma necesidad de comprendernos, porque necesitamos entendernos. Ya saben ustedes que si no entendemos algo, no nos movemos. Si no entiendo algo, me es difícil avanzar. Aunque, bueno, tenemos la confianza. Yo pues quiero que nos quedemos ahora con la pregunta simplemente, ¿quién es el ser humano? ¿Y quién es el ser humano? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son las hermanas? ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Quiénes son los que te aman y quiénes son aquellos que amas? ¿Y quiénes son los que a veces te atacan y quiénes son los que tú a veces rechazas? En fin, ¿quién es este ser humano? Si nos preguntamos, hay respuesta. El que busca, encuentra, dice el Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? Y nos va a llevar esto a una respuesta que contiene una riqueza asombrosa que nos puede llevar, conducir a la experiencia de pasmo sobre nosotros mismos. Nos podemos pasmar delante de Dios, pero también nos podemos pasmar delante de nosotros. ¿Cuál es el gesto del pasmo? Cuando nos pasmamos, ¿cuál es el gesto físico? ¿Se han fijado? Abre uno la boca, hasta se tapa los ojos a captar toda la realidad, ¿no? La Virgen estaba en pasmo de qué tal trueque veía, dice Juan de la Cruz, en el principio era verbum, esta poesía hablando del momento del nacimiento, que la Virgen se quedó pasmada de ver lo que estaba viendo. El llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, ¿no? Pero bueno, también nosotros cuando nos vamos conociendo, hermanos, nos podemos pasmar. Por un lado, nos podemos pasmar delante de nuestra propia miseria, de nuestro pecado, de lo capaces que somos de ser bajos. Pero también al mismo tiempo nos podemos pasmar de nuestra hermosura. Porque ustedes saben, hermanos, que el pecado no tocó el centro del ser humano, lo que le llamamos la sustancia, lo que nos hace ser lo que nosotros somos. San Juan de la Cruz dice que el centro del alma está intacto, tal cual Dios lo creó, con toda su hermosura y con toda su pureza. Y allá es a donde lleva el camino del itinerario espiritual, y allá es a donde Dios quiere conducir a este ser humano, que puede ser muy bajo, pero que Él quiere levantarlo. Entonces, describir lo que somos y creerlo y vivirlo es la experiencia vertebral de la vida de todo ser humano para empezar a crecer, hermanos. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar de matrimonios que dicen, es que él está equivocado, es que él o es que ella está equivocada, como si yo estoy muy bien y el otro no? De todos modos, todos tenemos algo,
No, yo no puedo querer que los demás entren en mi esquema. Imposible, imposible. Esto no quiere decir que yo me desentienda de los otros, sino que tenga la capacidad de entrar en relación con todo el mundo, como Jesús entró en relación con Judas y con Juan y con Pedro y con los fariseos y con la Magdalena y con todo el mundo, ¿no? Descubrirnos, hermanos, en nuestro origen, que venimos de Dios y vamos hacia Dios, nos impulsa a caminar. No nos podemos quedar donde estamos. A nadie le gusta quedarse donde está. Y no me refiero al lugar, me refiero a la interioridad. Podemos soportar años aguantándonos y renunciando a caminar y todo, pero llega el momento en que la naturaleza misma nuestra nos pega el grito y dice: hasta aquí, basta. ¿Cuánta gente deprimida hay hoy? ¿Cuánta? A veces nos negamos a caminar y el ser dice: hasta aquí. Hay que darle la vuelta a algo en la vida, ¿no? Les suplico que todo lo que digo ahora no lo vayan a tomar como un juicio, porque no lo es. Es una constatación para poder nosotros caer en la cuenta de realidades que tenemos que atender. La realidad que somos nosotros mismos, ¿no? Alguien como San Juan de la Cruz, hermanos, es una persona segura a quien nosotros podemos recurrir para que nos ayude a entender quién es el hombre. ¿Por qué? Porque por su experiencia mística a él se le reveló quién era él, pero él también fue entendiendo quién era él. Es un trabajo conjunto de Dios y nosotros. No es que Dios haga todo, ni que nosotros hagamos todos. Ciertamente, el que toma la iniciativa y el que es capaz de rescatarnos y transformarnos es Dios. Pero el dejarnos y el colaborar es un trabajo también titánico para nosotros, que muchas veces sentimos que excede nuestras fuerzas, aunque no sea del todo, pero sabemos que Dios está y podemos continuar. Así que, hermanos, con esto dicho, podemos decir que el hombre, el ser humano, la persona, es el lugar privilegiado para examinar en él los elementos que integran la vida, el camino espiritual, la culminación de un proceso místico, la culminación de un proceso espiritual. Si yo quiero conocer el universo, no voy a enfocar mi telescopio a la Tierra. Lo tengo que levantar, tengo que dirigirlo al cielo. Y el mejor lugar, el mejor momento para observar, hermanos, ¿cuál es? Para observar el universo. La noche. La mejor experiencia que Juan de la Cruz nos propone para conocernos a nosotros es la noche. Esto es muy bello, porque en la noche relumbra todo. El hombre es donde conocemos la presencia divina, los dones de Dios, sus efectos renovadores en la persona cuando entramos en relación con Él. Esto implica un diálogo. Esto implica crecer en la conciencia. Esto pide de nosotros una respuesta. Y lo voy a decir más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, la persona es colaborador de Dios, pero también es destinatario de su amor.
pero no como un ente pasivo únicamente. Eres un sujeto y yo soy un sujeto capaz de corresponder, ¿no? Sujeto de comunión y divinización. Es un término que ahora a lo mejor a la gente le suena rarísimo, pero es decir, ser semejantes a Dios. Por eso quise leer el texto de la Escritura a los Efesios, a aquel que es capaz de hacer todas las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, mucho mejor. Dios no es como nosotros. Dios no es de nuestro nivel en el sentido de que no tenga poder. Dios puede contigo y conmigo. No importa lo que haya sido, lo que importa es lo que el Dios quiere hacer hoy contigo. Esto es lo importante. En el hombre se realizan y revelan todas las fases del proceso de salvación. Y vamos a ver cuáles son más adelantito. Ahorita solamente los enuncio. ¿Cuáles son estos momentos del proceso de salvación? Dios que crea, Dios que redime, nos salva, Dios que purifica, Dios que transforma y Dios que glorifica al ser humano. Y todo ello no es solo, vuelvo a decir, como sujetos pasivos, sino como verdaderos protagonistas. Dios jamás se brinca nuestra libertad. Dios necesita de ella. Juan de la Cruz dice que a Dios le costó mucho más la redención que la creación. Porque con la creación simplemente bastó con que Él dijera, hágase. Pero la redención le costó la vida de su Hijo. ¿Por qué? Porque la nada no opone resistencia a la creación. Nosotros, las personas, sí podemos oponer resistencia a la salvación, que es la recreación del ser humano. Dios espera tu libertad, tu colaboración, tu paso, tu decisión, ¿no? Entonces, en el hombre también, hermanos, se halla la presencia de Dios trascendente. ¿Quieres encontrar a Dios? Cierra tus ojos como hace un momentito y permanece adentro, porque Dios habita en tu interior. Ahí está contigo. Todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año y los años que vayas a vivir. ¿Por qué? Porque si Dios se retirara, volveríamos a la nada, nos aniquilaríamos. Si vivimos es porque Dios nos está sosteniendo. Hagan de cuenta que es como el piso. Hace años vi un video en una noticia en Israel, creo que era Tel Aviv, una boda que había realizándose en un segundo piso. Muy felices todo el mundo bailando, ya ven cómo son las bodas de alegres. De repente se desplomó el segundo piso, el piso, y abajo todo el mundo, y hubo cantidad de muertos. No, eso nos pasaría si Dios se retirara de nosotros. Dejaríamos de ser. Por lo tanto, hermanos, nunca duden de la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es la presencia sustancial que nos sostiene. Pero también tenemos la presencia de Dios cuando estamos en gracia. Y por eso es tan importante la reconciliación con Dios. Y Dios todavía va más para allá. Cuando estás en gracia y tú aceptas su amistad y te haces su amigo, hay otro tipo de presencia también espiritual muy fuerte.
Esto es bellísimo, hermanos. Nuestro Dios es mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Y también en nosotros, en los seres humanos, cuando hay proceso, nos vamos dando cuenta de los efectos que va produciendo Dios en la persona. El hombre es colaborador de Dios. Perdón, ya me estoy regresando. En el hombre se halla la presencia de Dios trascendente que obra en concreto. Dios se da, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos cuando se nos da algo? Extendemos la mano. No. Esto, extender la mano, ¿qué es? Una respuesta. El amor exige respuesta. No una exigencia de que tienes que, no. Es decir, me doy, pero estoy esperando que me recibas. Imagínense un matrimonio en la iglesia, ¿no? Yo prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, dice él, y de repente ella se queda callada. Diga algo. No, es que está esperando respuesta. No, para eso está ahí. Y cuando nosotros no le respondemos a Dios, hagan cuenta que le estoy diciendo, pues no te quiero, no te quiero. Y esto es muy duro para Él, pero sobre todo, los primeros afectados somos las personas. Juan de la Cruz hablaba de Dios revelado en el hombre, es decir, Dios se da a conocer en las personas. Ayer citaba de Mateo 25, lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Pero Juan de la Cruz también habla del hombre a la luz de Dios. Habla de Dios en el hombre, revelado en la persona, pero también habla del ser humano del hombre a la luz de Dios. Y cuando hablamos del ser humano a la luz de Dios, la cosa se vuelve, como decía al principio, esperanzadora. Tenemos salida, tenemos sanación, tenemos redención, tenemos futuro. Tenemos futuro. El hombre es receptor, colaborador, protagonista de la obra de Dios en él. San Juan de la Cruz, el santo, coloca al hombre, a veces nos lo escribe, ¿no?, en situaciones límites de grandeza y de miseria. Nos presenta los contrastes de lo capaces que somos de sermos bajos y de lo capaces que somos de llegar a lo que Dios quiere con toda la dignidad de hijos de Dios. También trae a primer plano el origen divino de la condición de hijos de Dios. Lo somos porque Él nos lo da. El lento germinar de la verdadera vocación del hombre. Es que tú puedes, yo tengo la vocación de carmelita, ellas también, pero de clausura, y tú tienes la vocación de matrimonio, y el otro de soltero, y el otro, tenemos diferentes vocaciones, ¿no? Pero finalmente todas están amarradas, podemos decir así, unidas en una sola vocación: la comunión con Dios y la comunión entre nosotros, ¿no? Todo esto, hermanos, dice Juan de la Cruz, hasta llegar a ser Dios por participación. Dios nos hace semejantes a Él. Nunca dejamos de ser seres humanos, pero sale a relucir la dignidad y la hermosura del ser humano, que es una imagen de Jesús, a tal grado que el alma llega a parecer Dios. Y dice Juan de la Cruz, y Dios el alma.
es una cosa, hermanos, fuera de nuestra capacidad, fuera. Pero es un don. Continuamos. Juan de la Cruz saca igualmente a la superficie el fango sedimentado en los fondos del alma. Tú y yo traemos una cantidad de barro asentada en el fondo del alma por todas las cosas que hemos vivido. Y esas trabajan, y esas se manifiestan, y de repente nos sale y vomitamos cosas que ni pensamos que traíamos dentro. La degradación constante hacia formas, a veces, hermanos, animales de ser y de vivir. Cuando nos descuidamos, cuando dejamos a Dios de lado, cuando lo sacamos de nuestra vida, nos portamos como animales. Ustedes saben, no lo dije ayer, pero si no lo saben, se los digo. Dice Juan de la Cruz, el amor crea semejanza. Es decir, te hace semejante a lo que amas. ¿Qué estás amando en esta vida? ¿Qué estás amando? ¿Y de qué manera estás amando? Esto que hace Juan de la Cruz de ponernos de frente delante de estas situaciones de las que somos capaces, son intencionadas para que nosotros podamos así como abrir los ojos y decir que a ver, espérame, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Para qué? Para que le des lugar a que Dios empiece a intervenir en tu alma, en tu ser, en tu persona, en tus relaciones. O también, si ya empezaste, para que te des ánimo de continuar, que es el único que te puede sacar del fango. Hay un canto por ahí basado en un salmo, ¿no? Me sacó de la fonda fatal, ¿no? Del fango cenagoso. Son frecuentes, intencionadas, pues, estas reflexiones de Juan, y refleja el dramatismo de la gracia mística que somete a la psicología del ser humano a experiencias extremas. Es decir, hermanos, Dios no puede meter la mano en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Dios no puede salvar algo que no tenga nombre. También la carta a los Efesios lo dice en el primer capítulo, al versículo 17 por ahí, ¿no? Es necesario para nuestro proceso y crecimiento y para nuestra santidad conocer lo que somos. El conocimiento propio es esencial. ¿Por qué? Porque el conocimiento propio nos permite a nosotros ponerle nombre a lo que hay adentro. Y solo cuando tiene nombre y yo le digo, Jesús, tengo esto. ¿Se acuerdan aquel ciego de Jericó cuando Jesús pasaba y empezó a correr detrás de él o a caminar detrás de él gritando, Jesús, Hijo de Dios, sálvame? Y Jesús no se detenía y seguía hasta que se detuvo Jesús. Y cuando llegó el ciego a él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿De qué quieres que te sane? Por eso es necesario que conozcamos lo que somos. Porque si no, no crecemos. No crecemos. Y entonces mi diálogo y mi relación con Dios se va a volver superficial, como decir, ay Señor, qué bonito amaneció el día, ¿no? Hasta como hacemos con la gente cuando el primer nivel de comunicación, ay, qué padre amaneció, ¿no? Qué bonito. No, esto tiene que bajar y decir, Señor, estoy hecho pedazos. Parezco rompecabezas y no sé por cuál empezar.
¿no? Bien, los análisis que hace Juan de la Cruz de la grandeza y la miseria del hombre, de su situación y de su vocación, tienen la finalidad claramente operativa de la intervención de Dios, lo repito, o de continuar con lo que ya empezó, ¿no? No es nada más por hacerte sentir mal. Su propósito, ¿cuál es, hermanos, de Juan de la Cruz? Que es el mismo que el de Jesús, ¿no? Es transformar al hombre vivo, cambiar de raíz su orientación, la forma de estar viviendo, sus disposiciones. Hay gente que ya no quiere vivir y se encuentra con Dios y florece. No, y le cambian todas las disposiciones. Siempre buscará Juan de la Cruz la transformación de la persona. Conoce el santo las luchas e inquietudes del ser humano, de la persona, del hombre, sus dolores, sus alegrías. Tiene sentido del sujeto. ¿Qué es esto del sentido del sujeto? La capacidad de observar al otro, de tratar al otro, de respetar a cada persona en su individualidad inconfundible. Yo no los puedo tratar a ustedes igual. Ay, es porque a mí no me regalaste esto. Porque pues, estoy con otra persona ahorita, ¿no? No eres aquella. Porque a ellos sí, porque a mí no. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando uno es niño, ¿verdad? Cuando es uno chiquito. Ay, ¿por qué mi hermano sí le dice a mí no? Es que somos diferentes. No es que no nos quieran. Nos quieren muchísimo. Precisamente porque nos quieren, nos hacen diferentes y nos reconocen diferentes. Eso es muy bonito. Pero lo llega uno a entender ya después de 50 años, ¿no? Mientras a veces puede uno crecer con ahí atorado lo que tenga atorado, ¿no? Pues bien, cuando llegamos a conocer al alma de la persona, como la presenta Juan de la Cruz, hermanos, conocemos sus afanes y sus movimientos, sus ideales y sus pasos concretos. Es decir, cuando yo puedo crecer, cuando dejo que Dios trabaje en mí, cuando voy avanzando en el itinerario espiritual, cuando me conozco, ¿qué pasa? Yo empiezo a entenderte y empiezo a darme cuenta de cosas que traes y ya no te juzgo ni te quiero andar cambiando, pero me puedo acercar de una manera buena. No se entiende la persona muchas veces a ella misma, ni quién la guía, ¿no? Pero aún así, con la fe, somos capaces de tender a Dios con todas las fuerzas de nuestra naturaleza. ¿Qué pasó con San Pedro? Confió en sus fuerzas. Y claro, ¿qué hizo? Terminó negando a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Aprender a confiar, aprender a amar. Eso se los decía en la mañana, ¿verdad? Que hemos de aprender a amar. Dice Jesús en el Evangelio de hoy: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ver a Jesús, hermanos, es para aprender a amar como Él ama. Y más allá todavía, ya más adelante en la vida espiritual, dejar que Dios ame en nosotros a los demás. La persona llega a ser capaz de convertir sus ideales, aún sus ideales religiosos. Pero cuando uno se descuida, estos ideales religiosos que Dios quiere para nosotros,
terminamos convirtiéndolos en satisfacciones de pura sensibilidad. Es decir, nos quedamos en una vida cristiana, yo no digo mediocre, que ni a mediocre llega. Y queremos la sensibilidad para todo y que Dios me hable y que Dios me diga y se apareció por aquí, corre por allá, reza esto, reza. No. No va por ahí Dios. Lo dice en el Evangelio el Señor Jesús, cuando les digan que está pasando, que apareció, no corran, quédense donde están, sigan su vida profunda, ¿no? Cada movimiento espiritual o psíquico, hermanos, en la aparente sencillez de cualquier decisión nuestra, obedece a una multitud interna de nuestras fuerzas que ahí están trabajando. Por eso también, vuelvo a repetir, es importante el conocimiento, porque empezamos a ser conscientes qué me está moviendo a que yo diga lo que estoy diciendo, qué me está moviendo a que yo mire de la manera que estoy mirando, qué me está moviendo adentro para que yo haga esto. Es necesario que suba a la conciencia lo que está oculto todavía para mí. Porque, vuelvo a repetir, soy más grande de lo que conozco y pienso que soy. Es más, dice Juan, la carta de Juan, aún no se ha revelado lo que seremos. Ni idea tenemos. Pero tengan por seguro que es lo más hermoso que se puedan imaginar. Pues bien, todo esto es para llegar también al momento de decir, es que hay un proceso. En la vida cristiana no es para decir, me bautizaron y cuando me da la cierta edad, entonces en esta diócesis, ¿cómo se dice? Se hace la primera comunión y luego de determinados años nos dan la confirmación y a ver si me caso, ¿no? Ay, soy bien creyente, pero no soy practicante. Ay, no se puede. Es engañarnos. La vida cristiana, hermanos, es para un proceso, para un crecimiento en el amor, para un desarrollo pleno de la persona. Y no solamente para un desarrollo pleno, para la santidad de la persona. Es decir, verdadera imagen de Dios. Por eso, vuelvo ahora sí con un poquito más de un espacio a los pasos que mencioné hace un rato, ¿no? Creación de la humanidad. ¿Para qué fuimos creados? Dice Juan de la Cruz, para ser la esposa del Verbo encarnado. La humanidad entera, hermanos, no hay, es a quien Dios quiere como su esposa para su Hijo. Es decir, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Es la base permanente de ser humano, que está vinculada desde el principio a la finalidad de la unión con Dios. Fuimos creados para ser unidos a Dios. Pero bueno, entró el pecado, una decisión humana, por una tentación, y este proyecto de Dios al crear a toda humanidad para su esposa se trunca. Por lo tanto, esta ruptura, hermanos, hemos de considerarla parcial, porque después vendrá la redención. Por el pecado original, el proyecto anterior se queda parcialmente invalidado. El hombre rechaza su vocación a la unión con Dios. Esto es lo que pasa en la narración que da el Génesis de la tentación y la caída de nuestros primeros padres, ¿no? Sin embargo, aunque pasa eso, mantiene todas sus estructuras orientadas en la dirección de Dios. Y seguiremos buscando a Dios aún sin saberlo. ¿Qué cosa hay que te llene
totalmente. Nada. Es que quiero tener esto, y ya que lo tienes, pero ahora también es, y ahí vamos para arriba, para arriba. Y hay gente que es la más rica del mundo y con la soledad más grande en el corazón. Y quieren poder, y quieren poder, y quieren poder, y son capaces de someter pueblos y de destruir un país con tal de sentirse poderosos, basados en la mentira. Dice Juan de la Cruz en La llama de amor viva, la canción 3, ¿no? Creo que es 3:18, de los pocos que me sé de Juan de la Cruz, que la persona, el ser humano, ya se los dije creo que con Teresita, no se llena con menos que infinito. Es decir, no hay nada que te pueda llenar si no es Dios. Siempre tu corazón estará insatisfecho. Es lo que dice Agustín, ¿no? Nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, sé consciente de qué quieres, qué buscas, conócete, ¿no? Descúbrete. Bueno, después de este proyecto frustrado por el pecado, viene la redención, que es a través de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Esta fase empalma con la primera, con la creación, porque al encarnarse lleva a cabo la unión o desposorio con el hombre, que es la base de la creación primera. Al mismo tiempo rehace o rehabilita al hombre, desintegrado por los hechos y la condición de pecador. Sin embargo, no elimina de raíz las tendencias de esa condición. Recibimos nosotros, lo vamos a ver ahorita, el bautismo, sí. Pero nuestro ser sigue tendiendo también en esa concupiscencia que le llamamos, ¿no? Que nos hace desviarnos y a veces rechazar a Dios, ¿no? Y después sigue de la encarnación, el Señor mandó a sus apóstoles antes de ascender, vayan y anuncian el Evangelio a toda criatura bautizándolas, ¿no? Entonces viene el bautismo. La encarnación, redención de Cristo aporta un nuevo estado de la comunión con Dios. Ese estado alcanza de lleno cada cristiano por medio del bautismo. No hay manera de alcanzar lo que Dios nos ha propuesto sin el bautismo, sin la gracia. Incorpora a la persona y su destino al Señor Jesús, a Cristo. Pero esa incorporación sacramental no se convierte en una realidad personal, sino por medio de un largo y lento proceso. Hagan de cuenta que en el bautismo se nos da un cheque de la santidad y de la gracia. Pero para que yo tenga eso tengo que ir al banco a cobrar mi cheque, ¿verdad? Al menos así era antes. Si no voy a cobrar ese cheque, no puedo obtener lo que se dice que se me dé ahí. Igual el bautismo, si no lo hago mío, si no lo vivo, me puedo vivir bautizado, pero como si no lo estuviera. Es más, hasta olvidado de Dios. Y el bautismo, hermanos, es el principio de un proceso de transformación, que es el itinerario espiritual, que es la vida espiritual que Juan de la Cruz la propone guiada por las virtudes teologales. Podemos llamar vida teologal porque relaciona y viene de Dios, ¿no? Esta fase resume los contenidos de todas las anteriores, de la creación, de la caída, de la redención, encarnación
encarnación, redención, del bautismo. Todo queda ahí resumido y toda la fuerza de Dios para ti. Entonces va a llevar a la persona al despliegue de todas sus capacidades. Va a reafirmar la imagen de Dios en ti y de esposa de Cristo. Te va a liberar del pecado y de todos los dejos, las consecuencias de él en tu vida. Va a haber conformación de tu vida con la vida y la muerte de Jesús. Eso es el despliegue de la gracia bautismal. Hermanos, tenemos aquí una potencia adentro impresionante. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Ahora, esto Dios lo va realizando en el ámbito de la historia, de tu propia historia. En este proceso, hermanos, y en la relación con Dios, toda tu vida entra, todo tu ser entra. Lo único que queda afuera es el pecado. Tus defectos, tus caídas, tus pecados que cometiste, todo Dios lo va a retomar y lo va a sanar. Y el pecado va a ser echado fuera. Pero tu ser, tal cual, con lo que no te gusta también, va a entrar en este proceso. Y lo que te gusta mucho, que a lo mejor tiene cosas que no has visto, ha de ser también purificado. Dios no va a dejar que se pierda nada de ti, de lo que Él hizo, porque el pecado Él no lo hizo, por eso para afuera, ¿no? Todo se va haciendo en un proceso lento y largo. A veces queremos correr, ¿no? Nos convertimos y ya queremos ser santos al tercer día, como Jesús que resucitó al tercer día, ¿no? No, es la vida entera, hermanos. Es la vida entera. Y los resultados, pues con nuestras limitaciones. Con nuestras limitaciones. Y bueno, finalmente lo último, aquello para lo que hemos sido creados, que en la iglesia llamamos la visión de Dios, ¿no? La visión y la glorificación. Llegamos a la última etapa que desarrolla en plenitud los dones y gérmenes de todas las anteriores. Pero esto sucede cuando nos vamos de aquí. Esto no se da aquí. Esto se da en lo que llamamos cielo. La visión de Dios y la glorificación que Él hace de la persona. Vuelve el hombre a la plenitud con Dios de que gozaba en un principio, es decir, Adán y Eva, ¿no? Pero ahora con mayor densidad. Ahora como hijos, no como criaturas únicamente, como hijos de Dios. Y esta fase, hermanos, no es solamente un futuro establecido al que es una aspiración de todo ser humano. ¿Tú quieres desaparecer? ¿Tú quieres dejar de existir? ¿Tú quieres dejar de existir? Yo no. Me resisto. Pues mi única posibilidad de no dejar de existir y de ser lo que tengo que ser es Dios. Busques donde busques, terminarás en Dios si quieres. Y esta aspiración, hermanos, empuja o jala al ser humano constantemente.
sigue funcionando toda la vida. Aunque parezca que no la quieras oír, o aunque parezca que no existe, seguirá dándote trabajo. Así que, hermanos, esto es un poquito de lo que Juan de la Cruz nos confía. Es lo que él vivió en plenitud, ¿no? Y esto que les acabo de presentar es un trabajo del padre Federico Ruiz, un padre que se los mencioné ayer, que ya falleció, carmelita español, bellísimo, no agravando a los demás, como se dicen, ¿no? Pero este es un trabajo de él, ¿no? Es una partecita también de lo que este padre nos ayuda a comprender de Juan de la Cruz. Así que, pues adelante, hermanos. La vida que tienes ahí es tuya, te la dieron. Tú decides cómo te la llevas, hasta dónde quieres llegar, cómo quieres llegar. Tienes todo para hacerlo de la mejor forma. Escoge. Muchísimas gracias, Dios les pague. Y nos vemos en el cielo si es que llegan, como les digo siempre, ¿no? Muchas gracias por su atención. Dios les pague.